Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Luis Alzogaray y comenzamos el 2022 con una entrevista de lujo. Hoy voy a estar conversando con Mamela Fiallo Flor, quien es periodista, columnista del Pan Am Post y la Iberosfera. También es profesora universitaria de lengua e historia, cofundadora del Partido Libertario Cubano e investigadora de la Fundación Libre. Bienvenida, Mamela. Un gusto para mí saludarte hoy. No, el gusto es todo mío y te felicito por tu perseverancia y gracias por tenerme acá. Muchísimas gracias a vos y bueno, como te decía, es un honor. Mamela Fiallo Flor es una mujer muy admirable en esto que es la batalla cultural. Bueno, te lo quiero decir también públicamente. Es muy bueno tu trabajo y viniste dando una batalla muy buena y hablando desde sus raíces, por ejemplo, del feminismo, ¿no? De la relación que tiene con el socialismo, y hablaste de sin feminismo no hay socialismo, ¿no? ¿Desde cuándo pensás que el feminismo se convirtió en una herramienta para imponer el socialismo? ¿Y cómo se fue dando esto? Así comenzamos a hablar un poco. Bueno, cuando empezó la batalla por el aborto legal en Argentina, yo estuve allá en el 2018 y de hecho tengo a la orden una columna en el Pan Am Post que justamente explica cómo estábamos divididos por una valla metálica e ideológica. Entonces yo me pasé al lado pro aborto y está la foto aérea donde se puede observar el lado pro vida es todo celeste y el lado pro aborto es mayormente rojo, no es verde, es rojo. Precisamente es el color característico del comunismo. Entonces se ven agrupaciones comunistas, socialistas, sindicalistas, etcétera. Ese fue mi primer despertar. Y yo, como me metí a esos espacios, saqué una foto de una bandera gigante, pero gigante, que decía, sin feminismo no hay socialismo. Y en ese sentido, me gusta invitarlos a quienes nos escuchen que justamente pongan esas palabras en Google. Sin feminismo no hay socialismo, y me entusiasma un montón porque ahí van a encontrar mis artículos. Entonces van a encontrar a la par quienes pregonan esta idea y la crítica a esta idea. Entonces justamente van a poder ver ambas perspectivas. Entonces esta es una declaración suya, no mía, no nuestra, sino justamente parte de su ideario. ¿Y desde cuándo surge este vínculo? Desde las raíces mismas. Hay una, digamos, el primer promotor de la idea o la primera persona que cita el término feminismo es justamente un socialista utópico. Vamos a ver que el socialismo a partir de Karl Marx se llama socialismo científico. Es decir, hay un socialismo utópico que yo creo fielmente que es el que adhiere la mayoría de las personas, que es simplemente creer que hay suficientes recursos para todos y es cuestión de distribuirlos. El problema es quién determina quién le toca qué, cuánto, cómo y dónde, y qué pasa con aquellos que se resisten. ¿Cómo pasó en Ucrania que cuando se resistieron sucedió el Holodomor? Cuando se resistieron a la redistribución de la riqueza, los campesinos ucranianos fueron fulminados. Se estima que unos 7 millones murieron en lo que se llama Holodomor, que es la hambruna artificial. Y el nombre, entonces retrocedo un poco más, en la Revolución Francesa nace, es decir, no es parte sino producto, el creador del término feminismo, que es justamente Charles Fourier, o Charles en francés. Charles Fourier es el primer aliado feminista que justamente consideraba que el matrimonio tradicional podría dañar los derechos de la mujer. Entonces nos quieren hacer creer que justamente esto es algo de la nueva izquierda o que esto es algo del feminismo moderno, pero vemos que desde la raíz ya había este enfrentamiento a la institución matrimonial, a la institución familiar, a este enfrentamiento entre el hombre y la mujer, y esta visión del hombre que nos dice, el matrimonio es malo porque, ¿qué clase de hombre cree en el matrimonio? Un hombre que cree en el largo plazo, un hombre que promete prosperidad, fidelidad.
¿Y qué es el aliado feminista? Un hombre que propone sexo casual, ¿no? Y que el producto de esa relación, ese hijo, sea descartable. Entonces son dos visiones muy distintas, tanto de la feminidad como de la masculinidad. Y eso lo vemos en la misma raíz. ¿Y por qué sin feminismo no hay socialismo? Porque el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en realidad lo que celebra es el inicio de la revolución comunista, la revolución bolchevique en Rusia. ¿Y por qué es ese orden sin feminismo no hay socialismo? Precisamente porque para subvertir a la sociedad hay que subvertir a la mujer. Veamos lo que pasa en la vecina Chile. Todo lo que está pasando, los destrozos, la derrota electoral, comenzó con manifestaciones feministas que se trepaban los monumentos, las monumentas, justamente porque la mujer es el eje moral de la sociedad. Entonces, si se quiebra la mujer, se quiebra la sociedad. Claro, muy interesante todo lo que vas comentando. Y bueno, también lo que me pareció muy interesante de escucharte es que vos vas desde las raíces del feminismo, lo abordás y desmontás uno de los mitos, por ejemplo, de que la primera ola del feminismo era liberal, ¿no? Eso es el mito. Y vos los desmontás y decís que también ya había socialismo. ¿Nos puedes comentar un poquito sobre la primera ola y el socialismo que ya se podía ver en ese tiempo? Sí, justamente veo que están queriendo poner de moda un feminismo liberal, un feminismo libertario. Ayer o recientemente en el Twitter de Gloria Álvarez, que recientemente se está convirtiendo en lo que llamamos Liberprogre. Le quiero muchísimo, fuimos grandes amigas, pero ahora andamos un poquito enfrentadas. Pero justamente en el Twitter de ella yo le compartí un afiche. Está disponible en Google. En 1913 se crea la ley del gato y el ratón porque las feministas de primera ola, las sufragistas, fueron consideradas una agrupación terrorista, porque hacían atentados contra la vida, propiedad y libertad. Entonces hay un afiche muy bueno que aparece un gato y una sufragista en su boca y dice, mantén al gato liberal afuera. Entonces, el gato y el ratón es esta persecución donde ellas iban detenidas, hacían huelgas de hambre y cuando su salud era frágil, las liberaban y las volvían a apresar cuando hacían otro atentado. Las feministas de primera ola, las sufragistas, se dividían entre fascistas y comunistas, es decir, socialistas de índole nacionalista y socialistas de índole internacionalista. Las más destacadas fueron la familia Pankhurst, que eran madre e hijas, Pankhurst, en la página marxists.org, que tiene su edición en español, es decir, es una página marxista, comparten las cartas entre Lenin, el líder de la Unión Soviética, y Sylvia Pankhurst, que es una de las líderes del movimiento sufragista. En cambio, su hermana Emmeline era abiertamente fascista. Y es muy interesante esto porque justamente vemos que nunca se trató de libertad, sino justamente de lo que se trata hasta hoy en día, de cuotas estatales. Entonces es muy interesante profundizar en estos temas, ver lo que ha sido históricamente y como dice el querido padre argentino Javier Olivera Rabasi, que no te la cuenten. Claro, exactamente. Y bueno, también muy buenos los datos históricos que vas comentando y también lo podemos ver en la actualidad, por ejemplo, cuando las feministas, y a pesar de que cuando Joe Biden era candidato, no apoyaron a esta mujer que lo denunciaba, ¿no? Y todo por ir contra Donald Trump también, ¿no? Podemos ver que continúa esta relación con el socialismo. Absolutamente, y te agradezco mucho dar ese ejemplo. Tengo columnas al respecto. Lo que fue la campaña Me Too, que dice que hay que creer a las mujeres, reconocieron la denuncia de acoso sexual de la que fue secretaria de Joe Biden cuando él era senador. Dijeron, le creemos, pero su prioridad era que pierda Donald Trump. Entonces, la fidelidad, la lealtad de la feminista está primero con el socialismo y luego con la mujer, precisamente porque no se trata de proteger a la mujer, sino de darle más poder al Estado. Claro, sí, sí. Podemos ver también con Boris, ¿no? Que también fue denunciado, ¿no? El actual presidente chileno. Excelente ejemplo. Y eso es algo muy interesante que pasa en el movimiento feminista,
que el hombre de izquierda tiene una impunidad increíble. Y esa es la cosa, el feminismo no cree en el debido proceso, no cree en la igualdad ante la ley, porque nuestro sistema jurídico dice que somos inocentes hasta demostrar lo contrario, pero dicen no, hay que creer a la mujer. Pero si esa mujer acusa a un candidato socialista, entonces no. Claro. Y bueno, vemos como estas contradicciones, ¿no? Constantemente en lo que es el feminismo actual y el feminismo de antes. Como que muchos dicen, no, que lo malo es el feminismo de ahora, que el feminismo de antes buscaba la igualdad, como por ejemplo el derecho a que puedan trabajar, estudiar, etcétera, etcétera. ¿Qué tendría vos para decirle a estas personas que por ahí no lo hacen por maldad, sino por desconocimiento, ¿no? Absolutamente. Y en ese sentido, el mejor ejemplo es la campaña de las plumas blancas, White Feather Campaign en inglés, donde justamente vemos, hay que comprender que el feminismo no es tanto una ideología, sino un culto al Dios de Estado. Y todo culto pagano requiere sacrificio ritual. Hoy sabemos que es la sangre inocente, que es la más valiosa a nivel esotérico, y en la primera ola era el varón la carne de cañón. Entonces, ¿cómo es esto? Pedían justamente el voto a cambio de que, eso es interesante porque el feminismo nunca se ha tratado de igualdad, nunca ha habido un equilibrio entre derechos y obligaciones. Decían, nosotras denos el voto y a cambio le ofrecemos soldados. Entonces, en lugar de ir las mujeres poderosas al campo de batalla, exigían servicio militar obligatorio para el varón. Y eso también hay que resaltar que cuando las mujeres no votaban, tampoco votaban todos los hombres. Y cuando pedían el voto, no lo pedían para todas las mujeres, sino que era una causa elitista que pedía que las mujeres voten en la misma condición que los varones. Entonces, a cambio, le daban a papá Estado soldados obedientes, en lugar de mostrarse valerosas en el campo de batalla. Ujú. Exactamente, ¿no? Sí, podemos ver eso, que por ahí muchos no se dicen, no lo dicen, por eso te agradezco a vos como intelectual que lo destaques. Y bueno, por ejemplo, el derecho a, como te decíamos, el derecho a estudiar y a trabajar también es otro ejemplo de los que citan también constantemente, ¿no? Así es, y por eso es importante destacarlo y decirlo. Y en ese sentido, yo creo que lo más importante es justamente comprender. Nuestra lengua es materna precisamente porque es la madre quien la transmite. Entonces, en ese sentido, yo invito a que hablemos con nuestras abuelas, que son doblemente madres y vivieron una realidad ajena a la nuestra. Y ellas nos pueden dar un testimonio de primera mano de cómo eran las cosas y no cómo nos cuentan. Y vamos a ver que eran y son mujeres sumamente poderosas y no empoderadas. Exactamente. Eso es también lo que vos siempre hablas, ¿no? Del tema de que la mujer es poderosa y no el término este, como decíamos, que se pone tan de moda, del empoderamiento femenino. Y otra frase que me gusta también tuya es que vos te considerás femenina, no feminista. Está muy bueno destacar esto también. Muchas mujeres seguro que se sienten representadas con vos y con esta frase. Sí, muchas gracias. La idea es esa, ¿no? Cuando decimos femenina, sí, feminista, no. No es que estamos en contra de la mujer, para nada. Al contrario, exaltamos su importancia, exaltamos su poder. Y a diferencia del feminismo, no vemos a la mujer como víctima, sino muy por el contrario, como valerosa. Y otra cosa, el feminismo de tercera ola, el de género, plantea que la mujer no nace, sino que se hace. Entonces, cualquiera que se diga ser mujer es mujer y a su vez deshumanizan a la mujer en el vientre y deshumanizan a la mujer que piensa distinto. Cuando uno dice femenina sí, feminista no, reconoce que la mujer es una realidad biológica. Recientemente debatí con una feminista y me decía, ¿qué es una mujer para ti? Y para ella, mujer era quien se considere mujer, pero como bien señalamos, una mujer que está en contra de su ideología no merece defensa. Una mujer que no conviene, como la que denunció a Biden, como la que denunció a Boric, esas no tienen el respaldo, ¿no? No son mujeres. Entonces, la diferencia es que uno reconoce que la persona con cromosomas XX es mujer.
Es decir, que el ser mujer no está sujeto a una ideología, a una edad, sino que es una realidad biológica y demostrable. Claro. Bueno, vos también hablaste del Día de la Mujer y de sus orígenes, ¿no? Más que nada relacionados con el comunismo y con la Unión Soviética. Me gustaría que también podamos abordar algo que no se dice mucho, que vos lo destacás en tus redes sociales, el tema de los hombres que murieron también, ¿no? En la fecha que las mujeres conmemoran como el Día de la Mujer, que hablan siempre del famoso incendio en la fábrica, y que hubo también víctimas varones, ¿no? Creo que es algo que nadie lo dice y bueno, querrías que nos puedes comentar un poquito sobre eso también para desmontar estos mitos y hablar de los hombres que son invisibilizados por el feminismo, ¿no? Exactamente. Te agradezco un montón por poder contar eso y por hacer justicia a los fallecidos, precisamente porque ahí vemos que se cae el cuento de que se trata de igualdad. Si se tratase de igualdad, entonces todas las víctimas serían contabilizadas. Pero vemos que el incendio en la fábrica mató a más de 20 varones. Si bien es cierto, mató a más mujeres que varones, también mató a muchos hombres, como digo, más de 20. Entonces, ¿dónde está la igualdad si estamos jerarquizando a las víctimas? ¿Dónde está la igualdad si la vida de la mujer tiene un valor superior a la del hombre? De hecho, tengo varios artículos al respecto donde aparecen las listas con los nombres de todos los fallecidos. Y este incendio no sucedió el 8 de marzo, sino que justamente para romantizar la fecha es que se le ha adjudicado esta fecha. De hecho, el Día Internacional de la Mujer se celebró en marzo también, pero en otra fecha, no el 8, y hay que considerar que en Oriente, porque Rusia tiene un calendario diferente, para ellos todavía era marzo, entonces, febrero, perdón. Nuestro 8 de marzo era su febrero. Esta organización que también existe en Argentina, Pan y Rosas, era justamente la organización que crea el 8 de marzo en conmemoración al inicio de la Revolución Comunista. Y otro gran hito histórico que creo que merece ser mencionado en ese sentido y que podemos relacionarnos todos y a ver si reímos un poquito, Sí. es el hundimiento de Titanic. Sí. Todos sabemos que Jack cabía en esa tabla. Ujú. Y justamente en una de las escenas finales tenemos a Jack y Rose y nuestra cultura no valida la violencia hacia la mujer. Nuestra cultura romantiza cuando el hombre está dispuesto a dar su vida. Entonces ahí hay un elemento biológico y hay un elemento cultural. El elemento biológico es que por supervivencia el hombre está propenso a sacrificarse por la mujer porque eso garantiza la perpetuidad de la especie. Y culturalmente eso se premia. Existe una estatua en Estados Unidos que dice, las mujeres de Estados Unidos, no las sobrevivientes, las mujeres de la nación, reconocen el valor de los hombres que sacrificaron su vida por las mujeres. Y dato curioso, Sí. las estadísticas de los fallecidos están divididos en primera clase, segunda clase, tercera clase, por sexo, femenino, masculino. También hay una sección aparte de niños y hay otra sección que es la de los empleados del barco. Y vemos que la mayor disparidad de supervivencia está en los empleados. Más del 90% de las empleadas del barco sobrevivieron, mientras que el índice de supervivencia de los empleados masculinos es el menor. Es decir, acorde mayor es el vínculo, más va a proteger el hombre a la mujer. Pero el feminismo nos quiere hacer creer que el hombre te cree su propiedad y por ende cree que tiene el derecho a matarte. Y esto lo encontramos en la literatura del propio Karl Marx, del propio Federico Engels, que son coautores del Manifiesto Comunista. Si me permites, te puedo leer las frases que ellos mismos dijeron justamente para ratificarlo. Entonces, ahí vemos que el vínculo entre el feminismo y el socialismo viene desde la primera ola. A ver, Sí, genial. sí.
Así me Te lo... voy a leer textual. Me puso los lentes para poder leer en pantalla. A ver, dice, a ver, no, creo que lo tengo más bien en este. Aquí está. El matrimonio monógamo es una forma de propiedad privada exclusiva, ya que en él el hombre posee a la mujer con exclusividad. En relación con la mujer, como presa y servidora de la lujuria comunitaria, se expresa la infinita degradación de que el hombre existe para sí mismo. Karl Marx, Manuscritos de Economía y Filosofía, página 142. Entonces, vemos justamente que estas ideas ya están desde la primera ola. Y esta frase y este libro es bastante tedioso y pesado, pero es el libro, yo creo, que más refleja toda esta ideología. El origen de la familia, el origen del Estado, la familia, propiedad privada de Engels. Dice, la familia monógama es uno de los síntomas de la civilización naciente. Se funda en el predominio del hombre. Su fin expreso es el de procrear hijos, cuya paternidad es indiscutible. Y esta paternidad indiscutible se exige porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un día en posesión de los bienes de su padre. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí hay un vínculo entre familia y propiedad. Entonces, para destruir el sistema de propiedad hay que destruir a la familia. Y el hecho de que sea indiscutible la paternidad es precisamente porque el padre es responsable económicamente por sus hijos. En este mismo libro promueve la promiscuidad femenina para que la mujer esté con tantos hombres que ni ella sepa quién es el padre de sus hijos, para que así la crianza sea comunitaria. Y esto es el abono para lo que será el feminismo de segunda ola, en la revolución sexual, que nos trae la revolución hippie y, entre comillas, amor libre, que es esta promiscuidad de estar todos con todos y eliminar del acto sexual lo que es el amor, el compromiso y la reproducción. Entonces ya no hay familias, sino tribus. Y eso es interesante para los promotores del amor libre, que quieren hacernos creer que son progresistas y nosotros regresistas. En realidad nos están devolviendo a la época tribal. Cuando se destruye a la familia, no se avanza, se retrocede precisamente a la caverna. Y eso incluye sacrificio humano. Así que retrógradas los otros. Ujú. Muy bueno todas las referencias, seguramente la gente se va a quedar enganchado, ¿no? Con todos los datos que está tirando Mamera sobre las víctimas masculinas, tanto en el Titanic como también en la fábrica, también las frases de Marx. Creo que es algo muy interesante todo lo que vas comentando. No me voy a cansar de decirlo. Y, y bueno, también, ya que hablaste de lo masculino, otro de los términos que vimos que se fue de alguna manera demonizando, bueno, te lo voy a consultar, es el término macho, ¿no? Porque si bien yo me acuerdo cuando yo era chico, macho era algo bueno, ¿no? Ser macho era sinónimo de ser valiente, de algo positivo, digamos. Y ahora con el transcurso del tiempo se fue modificando este término macho, machismo, se fue demonizando de alguna manera el término. ¿Qué opinas vos de esto y del término en general? Porque se habla, ¿no? Desde el feminismo de muerte al macho. Exacto. Y justamente eso es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque muerte al macho es una consigna presente desde la primera ola, desde el servicio militar obligatorio y universal. Y es importante decir macho y no hombre. ¿Por qué? Porque aplicaban el servicio militar obligatorio a los varones de toda edad, incluyendo los menores, incluyendo los mayores, incluyendo los discapacitados, incluyendo los objetores de conciencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contexto de Inglaterra en su isla que querían que los varones vayan a una guerra en Francia contra Alemania. Entonces, hagamos de cuenta, por ejemplo, ustedes que están en Salta, al norte de Argentina, y Uy, se enteran que Ecuador, no, al revés, Perú invade Ecuador. ajá. Y más que bienvenidos, ojalá viniesen los patriotas a ayudarnos, pero
La verdad es una decisión difícil, dejar atrás tu familia, tu trabajo, tu tierra, para morir por otro, ¿no? Una cosa es la guerra defensiva, si estás bajo ataque, bueno, levanto el fusil y defiendo lo que es mío, pero otra cosa es cuando no tiene nada que ver con vos. Claro. Entonces fue muy difícil convocar voluntariamente a soldados conscriptos para que arriesguen su vida por los franceses. Entonces el feminismo funcionó para, por medio del chantaje, congregar a los hombres a la guerra. Entonces la campaña de las plumas blancas consistía de colocarles plumas a los varones como símbolo de cobardía, como gallinas. Hoy en día a un chico le ponemos una pluma y no le importa nada, pero en el tiempo de nuestros abuelos y bisabuelos, el honor era algo muy importante. Entonces, deshonrar a la persona era deshonrar a su familia, su nombre, etc. Además, consideremos el estrés de estar en un tiempo de guerra. Y otra cosa, eso, cuando hablamos del poder, el feminismo solo habla de empoderamiento, alegando que la mujer no tiene poder, pero la mujer tiene el poder de la fuerza blanda, que es el poder del convencimiento. Entonces, basta que una mujer le ponga una pluma a un hombre y le juega psicológicamente. Claro. Entonces, por ejemplo, fue muy común y recientemente, el año pasado, no, 2020, ya estamos en el 22, le hicieron una estatua a Emmeline Pankhurst, a esta sufragista fascista, y hubo una asociación de varones, de padres, que se levantaron contra esto porque dijeron, ella produjo el suicidio masivo de jóvenes, de varones, precisamente porque por medio de la intimidación, de la amenaza y de esta campaña psicológica, los muchachos se suicidaban. Precisamente los menores de edad, porque al ser menores no podían ir a la guerra, pero ya para ese entonces los alemanes estaban bombardeando, los muchachos estaban en un refugio antimisiles con una escopeta y les llega una caja con plumas blancas que le dicen cobarde. Entonces, ¿cuántos muchachos? Miles se quitaron la vida por la campaña de chantaje. Y otra cosa, al exigir el servicio militar obligatorio y universal, ¿qué nos están diciendo como sociedad? El hombre vale en cuanto es sacrificado. Muerte al macho. Entonces, esto no es abstracto, esto es literal. Y ya en la segunda ola del feminismo, el de la revolución sexual, tenemos la publicación del manifiesto SCUM, S-C-U-M, que por sus siglas en inglés significa cortar a los hombres en pedacitos. La autora de este libro, Valerie Solanas, disparó a su pareja 4 veces. Es decir, nuevamente, no es abstracto, es literal. Su pareja es el pintor Andy Warhol, que es el que inventó el arte pop. Bueno, no logró matarlo. Y otra cosa, en el titular del diario dice, él controlaba mi vida. Entonces, justamente nos muestra cómo esta herida tan fuerte que tienen las feministas también viene en parte por el ambiente tóxico en el que están. ¿Qué clase de hombre es feminista? ¿Qué clase de hombre rodea a una mujer feminista? Justamente un hombre controlador y con las cualidades o con las características de Andy Warhol. Y le llevó a ella al punto de quiebre. Entonces, con esto obviamente no estoy excusando la violencia, sino justamente viendo que lo que más necesita nuestra sociedad es un hombre que tiene proyección de futuro, que es un hombre que tiene visión de familia, que es un hombre que no trata la sexualidad como algo pasajero, ni a sus hijos como algo descartable, y tampoco a la mujer como algo descartable para usar un momento. De igual manera, el feminismo que dice luchar contra la objetivización es quien exacerba la objetivización, tanto del hombre descartable como de la criatura descartable, como de ella misma descartable en relaciones sexuales pasajeras. Claro.
Bueno, la verdad muy buena tu exposición, ¿no? Comentando todos los datos, sobre todo históricos, y bueno, también lo podemos ver recientemente, lamentablemente, en esto de muerte al macho, que no es algo metafórico, con el caso del niño que fue asesinado en Argentina, de Lucio, por la madre y la pareja de la madre, ¿no? El ensañamiento que también tenían con el niño, ¿no? ¿Qué opinas Sí, y de hecho, de ese caso? que ese caso lamentablemente no es la excepción, sino la regla. Es Ujú. el resultado obvio de la justicia con perspectiva de género, precisamente porque no nos trata con igualdad ante la ley, sino que jerarquiza a la mujer sobre el hombre y por sobre todo sobre el niño. Nos quiere hacer creer que se justifica que una madre mate a su hijo en el vientre, entonces, ¿por qué no matarlo después? Y de igual manera nos quiere hacer creer que la mujer no es violenta si mata a su hijo, sino es la sociedad la que le obligó a ser madre. No sé si estás al tanto, pero en el peritaje del caso de Lucio, te voy a leer, Sí. el nivel ideológico y violento que hay en ese texto es una cosa de no creer. Y precisamente es parte de esta mentalidad. Y veamos que en el campo o en el marco de la pandemia, Ujú. ¿cuántas jueces feministas liberaron a violadores? Entonces, nuevamente, nos dicen que el violento es un hijo sano del patriarcado, cuando la realidad es que nuestra sociedad rechaza la violencia hacia la mujer. Y el mejor ejemplo es Don Ramón. Ujú. Sí. En todo capítulo del Chavo del Ocho, doña Florinda le da su cachetazo y él jamás responde. Si él le respondía una vez, se acababa la serie. En nuestra cultura, cuando un hombre, mejor dicho, cuando una mujer golpea a un hombre, es gracioso. Cuando un hombre golpea a una mujer, es indignante. Les voy a leer. Aquí está. Ujú. Lucio Dupuy ordenan dos peritajes. De acuerdo a lo especificado por TELAM, el equipo de peritos buscará determinar la existencia de sensaciones de odio y de rechazo a la maternidad en las imputadas, la violencia como modo de vinculación, la relación de cada una de ellas con la figura masculina. ¿Qué significaba Lucio en sus vidas? ¿Cómo era la rutina de los tres? ¿Qué les molestaba o enojaba del comportamiento del nene? Ujú. Ojo, muerte al macho. Dos mujeres adultas asesinan a una criatura, le golpearon brutalmente y no solo el día de su muerte, sino que el niño aparece en fotos y videos con dedos rotos, con moretones, con raspones y la justicia con perspectiva de género busca justificar por qué lo mataron. Entonces, el feminismo es peligroso para el hombre, para la mujer y por sobre todo para los niños. Y obviamente en el español el plural es masculino, pero particularmente al niño varón. ¿Por qué? Porque muerte al macho. Claro. Sí, podemos ver lamentablemente esto que vos mencionabas, que es la justicia con perspectiva de género. Y también me gustaría seguir hablando un poco de los mitos que hay a nivel histórico, ¿no? Que tiene que ver con la mujer. Por ejemplo, hay un mito muy popularizado, repetido por muchas feministas, que dicen que la Iglesia Católica oprimió a la mujer. ¿Qué tenías para responderle a esas personas que dicen esa idea? ¿Y cuál sería el papel de la mujer, ¿no? dentro del cristianismo? Bueno, a mí me gusta destacar, quien Ujú. critica el patriarcado es porque no conoce a la patrona. Ujú. Precisamente porque si bien en la fe y la cultura cristiana en general hay una valoración por la mujer, por la persona, en la Iglesia Católica se la exalta aún más, precisamente porque la figura materna es tan elevada que se cree que hasta Dios tiene madre. Ujú. Y por eso es que en toda marcha feminista van a la catedral de la ciudad a destruir la catedral, no porque la iglesia oprime a la mujer, sino porque necesitan destruir a la figura. De hecho, la iglesia, como su nombre lo indica, es femenina, porque ella es la novia de Cristo, porque ella es Santa Madre. Entonces el feminismo que está en lucha contra los adjetivos, que está en lucha contra los pronombres, que está en lucha contra el masculino, no ve que la iglesia es mujer. Entonces es totalmente desmontable y vale destacar, y este es un dato que muy poca gente domina, que
las mujeres tuvieron un rol primordial en la evangelización, sobre todo en el tiempo romano, porque la cristiandad le dio a la mujer dignidad, porque antes era un simple objeto. Eso a nivel mundial, y en América, los pueblos prehispánicos de igual manera, sobre todo en México, la mujer era esclava, la mujer era ofrenda ritual. Entonces, justamente con la cristiandad va a cambiar esa visión, porque vamos a cambiar dioses que exigían que padres maten a sus hijos por un Dios que mató a su único hijo por nosotros. Entonces, ahí va a haber una valoración distinta. Y el caso clave, la palabra testigo viene de testículo, porque en el mundo antiguo, para testificar, para ser testigo, se requería testículos, porque de hecho te sostenías tus testículos porque esa es la fuente vital, ¿no? Entonces, y el hecho de que Jesús eligió a 2 mujeres para ser testigos de su resurrección va a ser justamente ese gran cambio en la valoración de la mujer, donde su palabra ahora tiene un peso que antes no tenía. Entonces, y por último, una mentira que repiten bastante es el tema que yo no vine de tu costilla, vos viniste de mi útero. Lo que no ven precisamente es que al ser costilla o al venir de la costilla, eso no nos hace menos que el varón, sino que justamente nos pone a su lado. Somos complementarios. Y me gusta decirlo jocosamente y por supuesto sin daño hacia el varón. El hombre fue el borrador, la mujer fue la concreción de la obra. El feminismo ve con resentimiento a la iglesia y a Dios en general porque creó a la mujer después. Lo que no ven es que con la mujer fue suficiente, pero con el hombre no bastó. Entonces, desde ese amor creador, y eso no le hace menos al hombre, sino muy por el contrario, nos hace esa unidad. Por eso es que nos hacemos una sola carne para crear la vida. Entonces, yo invito a quienes comparten nuestros videos o están entrando en ellas, que comprendan justamente nuestro origen desde ese amor creador, porque esa es la mejor herramienta contra el odio destructor. Muy buena tu reflexión, Mamera. Y bueno, ya que hablamos de mujeres poderosas, quisiera también hablar de Isabel la Católica, que vos siempre la mencionás, me gusta mucho cuando la mencionás, que nos comentes un poquito más de ella, también si querés recomendar algún libro o algo para podernos informar más, lo que quieras agregar. Sí, de hecho es muy importante porque, bueno, aprovecho, dato curioso. El juego del ajedrez Sí. surge en Asia. Y es cuando los moros, porque España estuvo bajo el dominio islámico por más de 7 siglos, y cuando los moros traen el juego del ajedrez a Europa, a España, o llevan, mejor dicho, no había ninguna figura femenina. Y vemos que la reina es la figura más poderosa del ajedrez, ¿no? Porque el rey más bien es el más vulnerable, es el más importante porque es el que más debe ser protegido, pero solo puede hacer un movimiento y justamente la reina es la figura más dinámica. Y la reina es una figura que nace en España precisamente porque es una cultura donde las mujeres tenían poder. En Europa de ese tiempo regía la ley sálica, que fue impuesta por los reyes franco-germánicos, que determinaba que la mujer no podía gobernar. En cambio, en España no regía la ley sálica. Entonces, justamente nos muestra que nosotros venimos no de mujeres empoderadas, sino poderosas. Y uno de los tantos mitos del feminismo que se fusiona con el indigenismo y el ambientalismo es: ni la tierra ni la mujer somos territorio de conquista. ¿Y cuál es la realidad? La conquista española se da bajo el reinado de una mujer, que es Isabel la Católica. Entonces, ahí se les cae todo el cuento, ¿no? Y otra cosa, la reina Isabel la Católica tenía una visión que ningún otro gobernante ha tenido en el mundo, que era ¿cuál?
formar familias. Isabel I de Inglaterra, la primera reina protestante, no tuvo esa visión. De hecho, ella ni siquiera formó familia. Ella es conocida como la reina virgen justamente porque no se quiso casar con un hombre para no compartir el poder. Entonces, ella no tuvo descendencia. En cambio, la reina Isabel la Católica, en el año 1503, fomenta el matrimonio mestizo. Fomenta no como sucedió en el Imperio Británico, que los indígenas eran aislados, que hasta hoy en Estados Unidos viven en reservaciones, lo mismo en Canadá, sino que hubo mestizaje, hubo unidad. Y esto también era una forma de proteger a la mujer, precisamente porque la dinámica no se iba a dar por medio de la violencia, sino por medio de la alianza. Entonces, la reina Isabel la Católica, además, reconoce a los indígenas el derecho a la libertad y a la propiedad, ¿no? Y por supuesto a la vida. Entonces ella más bien procuró proteger. Entonces muy interesante ver esta visión que ella tenía y además como gran evangelizadora, ¿no? Porque es justamente la gran obra de la conquista, es la evangelización, como bien se mencionó antes. Era una forma de dignificar a la persona, de prohibir la esclavitud, de prohibir este tipo de masacres rituales. Por ejemplo, en el Caribe, el pueblo caribe que lleva su nombre, era un pueblo indígena que cada que tomaba una isla, mataba a todos los hombres y convertía a las mujeres en sus esclavas sexuales. Entonces, cuando llegan los españoles al Caribe, les llama mucho la atención que las mujeres y los hombres hablaban lenguas diferentes. Y es que pertenecían a culturas diferentes y no formaban familias, destruían islas enteras. De hecho, el noble y pacífico pueblo taíno, un pueblo indígena que de hecho se encontró con Colón, fue devorado por los caribes, porque además eran caníbales. Y ahí vemos en la actualidad que Hugo Chávez, el presidente socialista que visitó Argentina, vio a Colón desde la Casa Rosada y dijo, ¿qué hace ahí? Sepan, argentinos queridos, que su soberanía nacional fue violada por un tirano. Y dato importante, Argentina tiene una población italiana enorme, más del 60, incluso más del 70%. Y justamente la figura de Colón no es una figura que surge para exaltar a España, sino justamente para vincular a Italia al continente americano. La lucha por Colón es una lucha de los italianos para agradecer al continente americano por darles un hogar y por sentirse vinculados a ese proceso histórico. Entonces, cuando da la orden Chávez de quitarlo, violando la soberanía argentina, había abuelitas que se ataban a la estatua. ¿Por qué? Porque los migrantes italianos dieron hasta monedas para apoyar la construcción de esta estatua. Y Hugo Chávez hizo que el ejército de Venezuela diga Ana Karina Rote. Ana Karina Rote en lengua caribe significa solo nosotros somos gente. Es decir, deshumaniza al otro. Al igual que el feminismo deshumaniza al varón, el indigenismo deshumaniza al otro. En lugar, entonces es importante ese término porque feminismo no ayuda a la mujer, indigenismo no ayuda al indígena, sino muy por el contrario son instrumentos del socialismo en función de la división social. Ya no el proletario y el burgués, sino el hombre y la mujer, el indígena, el blanco, el mestizo, el criollo, etc. Entonces Isabel la Católica rompe todos los mitos a la vez porque ella fomentó la unidad, la familia, la libertad y la dignidad del ser humano. Buenísimo, un gran ejemplo la reina Isabel la Católica para todos y bueno, muchas gracias también por comentarnos sobre las proezas de ella y también por desmontar estos mitos de la leyenda negra, ¿no? Y del indigenismo sobre todo. Bueno, ¿qué mensaje le podrías dar a tanto las mujeres como los varones que pueden escuchar esta entrevista? ¿Qué les dirías vos para que puedan seguir dando la batalla cultural? Bueno, a las damas, primero las damas. Sí. A las mujeres les quiero dar un abrazo fuerte, mandarles
un mensaje de inspiración. Nada protege más a la mujer que la masculinidad fuerte, porque un hombre con visión de protección es la mayor garantía para una sociedad. El 80% de los violadores no tuvieron padre. Si la masculinidad en verdad fuese tóxica, la ausencia paterna fuese garantía de bienestar. Y es todo lo contrario. La población presidiaria en su mayoría está compuesta por varones sin padre. La empatía se forja con la presencia paterna, porque el padre es nuestro primer vínculo con el mundo externo. Entonces, amar al Padre, por supuesto, primero al Padre Celestial, luego al Padre terrenal y por último a la patria. Considerar sagrado lo paterno nos protege. Eliminarlo nos deja como Lucio Dupuy. Justamente la falta de padre en una sociedad vulnera a la mujer, vulnera a la criatura. Y el eliminar la importancia del varón le deja al hombre sin rumbo, sin destino. Y la mentalidad masculina es regida por objetivos. Si el hombre no tiene un rumbo, si el hombre no tiene un objetivo, no tiene un propósito, no tiene un fin, es la nada misma. Estamos creando una sociedad con hombres sin sentido de identidad. Y lo que más necesitan es justamente tener un ejemplo a seguir. Así que a los caballeros les invito a no dejarse callar. Lo que más necesitamos somos héroes. Héroes que defiendan a nuestras naciones, héroes que defiendan a nuestras familias, héroes que levanten la voz cuando pretendan matar a un inocente. Lucio Dupuy es el mejor ejemplo de una sociedad que fracasa porque ya no importa el padre. Es una sociedad que fracasa porque la mujer tiene un poder desmedido, porque no hay igualdad ante la ley, sino supremacía. Así que propongo unidad para enfrentar la división. Buenísimo, buenísimo mensaje, Mamela. Y bueno, yo muy contento de haberte podido tener en esta entrevista. La verdad, no espero estar mínimamente a la altura, que te hayas sentido cómoda con las preguntas y bueno, agradecerte más que nada. Espero que no sea la única vez que te tengamos acá en el canal y que podamos charlar también de otros temas. Con todo gusto y a la orden, felicitaciones y ojalá siga creciendo el canal. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias también a José Santos por estar detrás de cámara con toda la parte de la edición. Y bueno, nosotros nos estaremos viendo en el próximo video. Invitamos a la gente a que pueda suscribirse, dar like, activar la campanita y bueno, toda ayuda es muy buena para poder ir creciendo y bueno, muchas gracias a todos y muchas gracias a vos, Mamela, principalmente. Con todo gusto. Hay que salvar nuestra patria del